Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. La cordial bienvenida de siempre a nuestro encuentro aquí en Red Guaraní, el canal de la familia, en la programación que hemos denominado Dios con nosotros. Mis amigos, muy buenas noches, gracias por ser parte de este encuentro en cada martes y repetimos el programa los sábados. Ya se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Neufeld. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Después de algunas ausencias, ayer llevamos a una persona en la Transchaco que estaba naufragada y me reclamó ya que falté 2 veces al programa, así que aquí estoy de vuelta después de una... Te estaba controlando bastante bien. Está bien, está bien. Por lo menos es señal de que nos ven. Exactamente. ¿Tus actividades que se han dado fuera del país, en el marco Mira, de la tratamos de meter alianza? todo en un viaje esa vez, pero básicamente en Nueva York tenemos las oficinas centrales de la Alianza Evangélica Mundial, que es una red que ya existe 160 años, que busca englobar a todas las iglesias evangélicas del mundo. Llevan 800 millones más o menos de creyentes. Y ahí estuvimos reunidos preparando la asamblea en Corea el año que viene y una asambleíta continental 1 de noviembre acá en Asunción, entre todos los presidentes de alianzas evangélicas de América del Sur. Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bien, mis amigos, es un placer, como bien dijimos al inicio de nuestro programa, más aún cuando vamos a estar tocando un tema muy importante y que para muchas familias ya va a ser parte prácticamente de ese integrante que llamamos nosotros también familia, porque tal vez más de un televidente se podrá identificar no tan solo con las personas que están, sino con la institución a la que representan. Por eso vamos a presentarles rápidamente ya el tema que hoy nos convoca aquí en Dios con nosotros. Los colegios de la Convención de la Asociación Hermanos Menonitas ya se encuentran con nosotros aquí, los directores del colegio Johannes Gutenberg. Vamos a ir por orden, de la mano izquierda mía, vamos a dar la cordial bienvenida al pastor Horst Bergen, que está con nosotros aquí. Holly, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Es un gusto estar en tu programa. Buenas noches, Alfredo. Un placer. Muy bien, también está con nosotros el magíster Delbert Unruh Classen. Él es el director general del colegio Johannes Gutenberg Lambaré. Y tenemos que hacer esa aclaración, Delbert, ¿verdad? Así es. Muy buenas noches también, Darío, pastor. Así es. Tenemos ya 3, por eso estamos hablando de colegio Gutenberg Asunción. Así mismo. Está también con nosotros Marcelo Barquetín, director general del colegio Johannes Gutenberg Campo 9. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes aquí y representar al colegio, nuevo colegio Gutenberg de Campo 9. ¿Hace cuántos años? ¿O este año prácticamente? Recién ahora en febrero empezamos. Empezaron. Sí. Muy bien. Este acentito hermoso portugués acá viene auténticamente del Brasil, pero mal criado muchos años en Estados Unidos. Así es. Y Marcelo era profesor en un colegio muy prestigioso de Estados Unidos y aceptó nuestro llamado de liderar el nuevo Gutenberg en Campo 9. Después va a contarnos cómo fue aquella invitación y cómo fue para que pudiera aterrizar aquí en nuestro país. Bueno, también está con nosotros el profesor Gerd Siemens, director general del colegio Gutenberg Santaní. Sí, muy buenas noches a la teleaudiencia de Red Guaraní. Muy buenas noches a usted, Darío, al pastor. Y bueno, estamos para informar sobre nuestros colegios. Muy bien. ¿Santaní hace cuántos años que ya está funcionando? Y bueno, ya está en su 4º año. 4º año. En 2010 se abrió. Aunque sea el último, es el primero de todos. En este caso, el colegio Albert Schweitzer y su director, el licenciado Roberto Ledesma. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Darío. Buenas noches también a Alfredo. Y bueno, es un gusto estar acá y para lo que podamos conversar sobre el colegio más antiguo de la serie acá. El último que presentamos, pero en realidad era el primero que apareció. Sí, con mucha honra. De ahí nace toda la genética para los Gutenberg. A veces a los Gutenberg no les gusta escuchar tanto eso, pero realmente hasta el director del Schweitzer tuvimos que secuestrar para fundar el primer Gutenberg. Ok,
aunque no querramos hacer precisamente toda una analogía de todo esto, pero pareciera ser que da resultados abrir un colegio en una ex fábrica de levadura. Y eso siempre era un poco emblemático, queríamos ser levadura, ¿no? Y hace casi 50 años llevó el prestigioso nombre de Alberto Schweitzer, ese legendario médico en África que inspiró a nuestros misioneros a hacer algo por la gente más pobre. Te cuento, Nelson Aguilera, hoy uno de los más destacados intelectuales y poetas que tenemos en el país. Bueno, él fue uno de esos beneficiados del Bajo ahí, del río, que se inició con el kindergarten del Colegio Alberto Schweitzer. Excelente. Muy bien, vamos a conocer las actividades, la visión, la misión que llevan estas instituciones educativas en nuestro país, ya con algunos con más de casi 50 años, otros con menos años. El Colegio Gutenberg hace poco nada más festejó Lambaré, Asunción. ¿Cómo decimos, Lambaré o Asunción? Porque una parte está en Asunción, la otra parte está en Lambaré. 25 años, ¿verdad? Así es. Estamos en nuestros 25 años este año y en el mes de abril estuvimos justamente teniendo un festejo bastante lindo con relación a los 25. Y como decís, sí, estamos asentados por un lado en Lambaré y por otro lado en Asunción, pero por las cuestiones administrativas, pedagógicas, hemos decidido que estaríamos formando parte de la ciudad de Lambaré. Lambaré en este caso. Entonces, oficialmente es Lambaré. Así es. Bueno, ¿por qué, por una parte, Alfredo, si ya nació en la cuna, diríamos, del Colegio Albert Schweitzer, no se pudo llamar también Albert Schweitzer 1, 2 y 3, sino se escogió el nombre de Johannes Gutenberg? Se buscó por mucho tiempo un nombre. Lo de Alberto Schweitzer, que era un gran filántropo, después descubrimos que es un teólogo bastante liberal, igual le amamos, pero no estábamos seguros si íbamos a repetir mucho esa historia que hoy no se conoce tanto. Johannes Gutenberg tenía esa combinación especial porque tenía que ser un colegio técnico y buscábamos algo técnico. Y él fue el inventor de la imprenta y el primero que imprimió la Biblia también. Entonces teníamos ahí un poco la idea de combinar tecnología, formación técnica, con formación cristiana. Aparte de que ya nuestros socios en Perú y en Alemania habían también usado este nombre, entonces ya era casi una marca registrada también. Y en cuanto a la visión, la misión, en este caso del Colegio Alberto Schweitzer, ¿en qué consiste, Ledesma? Bueno, tenemos una visión bastante... diría yo, bastante amplia y bastante profunda, porque lo que buscamos básicamente es ser, en primer lugar, una institución educativa que llegue a las personas, como bien lo dijo el señor Alfred, a las familias del entorno del colegio, que son mayormente familias con escasos recursos, y no tanto también. Hoy en día esa realidad de los escasos recursos ha cambiado bastante. Asunción, en la zona de Sajonia, ha mejorado muchísimo. Pero de igual manera queremos llegar hasta ellos y esa es nuestra visión, con una educación cristiana, con una educación que pueda llegar a la formación integral de los chicos, pero también apuntamos con nuestra visión a los colaboradores, es decir, no solo en la formación integral de los chicos con una educación de alta calidad, sino también colaboradores, profesores, todo el personal del colegio, también con una muy alta calidad. Y en eso estamos trabajando, esa es nuestra visión, ahí queremos llegar. Excelente. ¿Y la diferencia del Colegio Gutenberg? Después, a la vuelta de la pausa, Delber, voy a dejarte para que contestes, porque tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes. Como siempre, damos la cordial bienvenida a Lácteos Los Colonos, al igual que Lácteos Los Colonos, muchas otras instituciones y o empresas también que quieran adherirse como presentadores y también como auspiciantes lo pueden hacer. Vamos a pedir que después coloquen el número telefónico al cual pueden estar poniéndose en contacto, porque tenemos aquí para auspiciar el agua, ya tenemos la leche, en instante va a venir el café. Bueno, tenemos un auspiciante para café, otro para el agua y nos vamos completando en ese sentido. Pero ahora vamos a cumplir con los siguientes consejos. Con el corazón dispuesto al llamado
Muy bien. Excelente. Gracias, Jesse, por compartir con nosotros. ¿Es la primera vez que estás en medio nuestro o ya...? No, la segunda vez que estás. La segunda vez que Así estás. es. ¿Pero estuviste solo o con el grupo también? Ya con el grupo. Ok, presentarnos un poco a los integrantes del grupo, por favor. Muy buenas noches primeramente a Darío, al pastor, a los invitados en esta noche y a la teleaudiencia. Mi nombre es Jesse Bobadilla, el grupo se llama Generación Omega. Generación Omega. Generación Omega, generación que somos nosotros. Omega, de la palabra Omega hicimos un acróstico que dice: obedientes al llamado del Maestro, estableciendo a esta generación verdaderos adoradores. Y sabemos que la palabra Omega significa fin, ¿verdad? Entonces, declarando sobre esta generación, no que esta generación se termina, sino que declarando que se termina esa generación rebelde, esa generación que no sabe buscar el rostro de Dios, esa generación que no sabe entrar en la presencia del Señor. Y nosotros estamos declarando con este nombre, declarando eso, ¿verdad? Y bueno, y para presentar al grupo, en el teclado está José Pessoa, en la batería está Israel Duarte, en el bajo está Marcelo Sotelo, y en la guitarra Rolando, y en la voz mi hermana Yemima Bobadilla. Y quien les habla, como me presenté, Jesse Bobadilla. Hijo del pastor Ico Bobadilla. Así mismo, es de la Iglesia Catedral de la Alabanza. Ok, excelente. Gracias por compartir con nosotros y vamos a seguir escuchando más canciones también con ustedes. Amén. Antes del corte íbamos justamente a tener la pregunta para Delbert con relación a la iniciativa que tienen los colegios Gutenberg en este caso en cuanto a la visión, misión. ¿Es un desafío bastante grande establecer una nueva visión o prácticamente era algo que ya el Colegio Alberto lo tenía de alguna u otra manera? Bueno, en realidad era darle una continuidad a ello y tratar, digamos, de presentar algo más de ello. Solemos tratar de resumir lo que estamos haciendo en el Gutenberg sobre 3 pilares, ¿no? El licenciado Roberto ya estuvo hablando de que estamos deseosos de alcanzar a las familias paraguayas con una formación integral, cristocéntrica, y como Gutenberg también estamos, digamos, dentro de esa misma línea, tratar de dar a las familias la posibilidad de encontrar un lugar para una formación integral de sus hijos, y estamos deseosos de alcanzar a todas las familias, sabiendo, digamos, que prioritariamente estamos también dando la oportunidad a aquellos que están luchando en el día a día por la sobrevivencia, ¿no? Para hablar, digamos, de familias que están no teniendo todos los recursos necesarios, y eso crea para nosotros como Colegio Gutenberg en Lambaré, una población heterogénea. Creo que eso es un poco lo que representa a todas las instituciones, esa población heterogénea, es decir, están familias, por decirlo así, que tienen las condiciones necesarias para poder, digamos, cubrir los costos, porque toda educación, toda formación tiene un costo, ¿verdad? Sí. Y también estamos deseosos de dar a aquellas familias necesitadas que están luchando en el día a día una oportunidad para que sus hijos también tengan una formación. Así que en ese sentido es una obra social que estamos haciendo, atendiendo a todos los sectores de nuestra sociedad, y a estos niños que provienen de los sectores diferentes estamos tratando de darles una formación académica de calidad, ¿no? En el sentido de que realmente la formación que reciban en los grados inferiores, superiores, sea de calidad, y el complemento del Gutenberg Asunción es la formación técnica, ¿no? En ese sentido de facilitar, ofrecer la posibilidad de que el joven pueda calificarse en una profesión de las que estamos nosotros ofreciendo y teniendo, por decirlo así, un pasaporte ya directo para el mundo laboral. Entonces, para ir volviendo a hablar de los pilares, estamos hablando de una obra social para las familias carenciadas por un lado, pero estamos abiertos también a todas.
darles una formación técnica, académica de calidad y todo ello basado sobre principios y valores. Principios y valores que nosotros rescatamos de la palabra de Dios, que vendría a ser la base. La base. Porque ahí trabajamos la personalidad de la persona, el carácter, que es tan necesario, tan importante hoy en día. Y de todo eso vamos a hablar también en algunos minutitos más de Elber, de los logros, los avances que han tenido en cuanto a esto. Pero paralelamente a la función educativa, a la función pedagógica del Colegio Gutenberg, también se enfoca en el ser, la formación del carácter, pero también la formación de la vida espiritual, Pastor Holly. ¿Cómo es el trabajo que ustedes desarrollan internamente y con una proyección también eclesiástica? Bueno, como los directores ya lo han mencionado, los colegios de la asociación dedican a ofrecer una formación integral a los alumnos, aspirando siempre la excelencia académica y apuntando a la excelencia de la vida cristiana. Eso significa sobre todo que estamos convencidos que para que las personas puedan crecer espiritualmente necesitan un hogar espiritual, una iglesia. Y para hacer un poco de historia, ya cuando nació el Colegio Alberto Schweitzer en el año 1966, ya después de 4 o 5 años, en el año 1970, empezó a funcionar dentro de las instalaciones del colegio cultos dominicales, los sábados también reuniones para jóvenes. En aquel entonces las personas, el profesor Teodoro Löwen, don Hans Pankratz, que por una parte eran muy activos dentro del colegio y al mismo tiempo también dentro de la iglesia. El mismo modelo tratamos de seguir. Ahora, hace 3 años atrás, la asociación tomó la decisión de también ofrecer para toda la comunidad de los colegios Gutenberg una iglesia dentro de la instalación. Así que formamos un equipo y hace poco más de 2 años empezamos con el primer culto dominical en las instalaciones del colegio Gutenberg Lambaré. Hemos tenido ya 2 bautismos bajo el liderazgo del pastor Daniel Vázquez. Estamos teniendo una iglesia que empieza a crecer. De la misma manera estamos trabajando en la ciudad de Santaní. Hemos formado un equipo desde el año pasado y justamente hace 2 semanas tuvimos el privilegio de tener el primer bautismo y con eso también hemos empezado oficialmente con la iglesia ahí. Y la idea es hacerlo lo mismo en Campo 9. Ahí estamos ahora en la etapa de formar un equipo y Dios mediante en agosto, septiembre vamos a empezar con cultos dominicales si todo va de acuerdo al plan. Porque prácticamente el Colegio Alberto Schweitzer funda lo que hoy es la Iglesia Cristiana de la Paz, Alfredo, ¿verdad? Sí, sí, la Cristiana de la Paz, que mucho tiempo estuvo, yo viví todavía todo eso, el grupo juvenil, el trabajo entre iglesia, familias, pastores, profesores, muy lindo, ¿no? Muy dinámico, pero es tiempo de comenzar de vuelta, me parece. Y es tiempo, de verdad, como bien dijimos. Bueno, tenemos que ir a cumplir con nuestros anunciantes, me está diciendo el señor director aquí en cámaras. Lácteos Los Colonos, como siempre, salud, sabor y placer, una fresca tentación de primavera, por pureza, por calidad, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos, leche entera, descremada, 100% light, leche semi descremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de la cooperativa Colonias Unidas. A disfrutar entonces de los 3 tipos de leches que tenemos en nuestro medio. Y un agradecimiento muy especial a Lácteos Los Colonos, el número telefónico para aquellas personas que quieran estar auspiciando el programa, con mucho gusto estará apareciendo también el transcurso del programa en pantalla. Vamos a nuestros consejos y ya volvemos.
te quiere detener. Tantas excusas hoy en día no te dejan avanzar, pero no te rindas. Escucha, no te entregues. Este es tu año, esta es tu tierra, este es tu tiempo, lo debes conquistar. Este es tu año, esta es tu tierra, este es tu tiempo, lo debes aprovechar. Desafío delante de ti, pero existe un pasado que te quiere detener. Tantas excusas hoy en día no te dejan avanzar, pero no te rindas. Escucha, no te entregues. Este es tu año, esta es tu tierra, este es tu tiempo, lo debes conquistar. Este es tu año, esta es tu tierra, este es tu tiempo, lo debes aprovechar. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, Dios te quiere mostrar. Este es tu año, esta es tu tierra, este es tu tiempo, lo debes conquistar. Este es tu año, esta es tu tierra, este es tu tiempo, lo debes aprovechar. Muy bien, excelente. Gracias, Jesse. ¿El título de la canción era? Es tu tiempo. Es tu tiempo. Ok, Generación Omega cantaba para nosotros, entonces es tu tiempo. Bueno, seguimos aquí en Dios con nosotros, compartiendo también aquí en el panel de trabajo que estamos teniendo con los directores de los colegios Johannes Gutenberg y también del colegio Alberto Schweitzer. En cuanto a los logros, también es un punto interesante que queremos estar acotando fundamentalmente con el colegio Alberto Schweitzer y con el colegio de Lambaré. Pero vamos rápidamente a conocer el trabajo que están desarrollando, porque es uno de los penúltimos, en este caso Santaní, después viene Campo 9, es así, ¿verdad? Santaní, ¿hasta qué grados y qué es lo que está ofreciendo a la sociedad? Y si están también bajo esa misma, bajo ese mismo objetivo, bajo esa misma visión que los otros colegios Gutenberg. Sí, el Colegio Gutenberg de Santaní abrió sus puertas el 15 de febrero del 2010 y en aquel entonces se empezó con el jardín hasta el 7º grado y cada año se aumenta un grado, así que ahora ya estamos llegando al nivel medio, al primer curso. En aquel entonces se empezó con 310 alumnos, hoy ya tenemos más de 400 alumnos, 416 en total, y se abrió el énfasis de ciencias sociales, así que no somos así un colegio técnico como es el Colegio Gutenberg de Asunción. ¿Pero hay un enfoque hacia eso o todavía no? Está previsto un cierto enfoque con algunas materias adicionales, técnicas, lo que sería a partir del segundo curso de la media. Los alumnos este año todavía deben elegir
en qué, no especialidad, pero en qué materia van a seguir en el siguiente año. Estamos ofreciendo el taller de mecánica de motos. Eso es lo que quería saber. ¿Ustedes reparan motos en el colegio? ¿Cómo es eso? O sea, le enseñamos... ¿Los padres o a los chicos Le enseñamos también? a los padres. Lastimosamente tenemos muy pocos padres, pero también a otra gente interesada le ofrecemos los cursos de mecánica de motos a la noche de 5 a 9 horas por 3 meses este año. Y los alumnos para el segundo curso tienen que elegir entre taller de mecánica de motos o costura. Y van a seguir durante 2 años en este curso y serían 5 horas cátedras semanales lo que le vamos a dar. Las carreras técnicas se enfocan de acuerdo al contexto, de acuerdo a la necesidad del contexto. En este caso han podido ver de que el taller de motos hace falta, costura también. ¿Qué otras asignaturas o qué otra carrera técnica están pensando, de acuerdo al contexto en el cual están ahí en Santaní? Bueno, esto necesita todavía un estudio un poquito más profundo para definir a qué área definir para el futuro. Estamos hablando ya, de repente no en forma oficial de implementar algún técnico, pero creo que ahí se necesita hacer todavía un estudio más profundo para ver también cuál es el interés de nuestra zona, de repente algo más agrícola, porque somos una sociedad agrícola, un departamento donde hay muchos cultivos. Agrícola, ganadera. Sí. En este caso, el Colegio Gutenberg no ha tenido tanta dificultad, pero sí ha hecho un trabajo de investigación en cuanto al contexto se refiere. Claro, al inicio, antes de implementar las especialidades técnicas, se han realizado los estudios correspondientes, los diálogos con los empresarios, con los industriales, digamos, justamente para ver hacia qué especialidades enfocar la formación, y en ese sentido se decidió, y con eso se inició hace 23 años atrás con confección industrial como una de las especialidades técnicas. Electrotecnia, fueron las dos que, digamos, que en forma paralela iniciaron. Posteriormente se agregaron también metalmecánica por un lado, contabilidad, que ya es más conocido también, y últimamente también con la reforma hemos implementado la formación del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas y ciencias sociales, ¿no? Ok, ahora Darío, no sé si te llama la atención, acá tenemos 5 hombres, padres de familia, dirigiendo colegios. No hay nada malo de eso, pero la educación en un 90% en Paraguay está en manos de mujeres. La vieja tradición menonita es que el papá tiene que saber de escuelas también, y tiene que ser un maestro y un modelo y un pastor para la familia. Y ojalá que pronto haya mujeres directoras también, pero me siento dichoso de ver que todavía hay padres de familia que se animan a meterse en la docencia y en el liderazgo educacional. Aclarando que no es machista en ese caso, doctor. Y espero que no, pero si somos 10%, absoluta minoría como hombres en la educación, por lo menos hay que librar hasta 50% de vuelta, ¿no? O sea, para el 40% todavía sería apenas equidad de género, ¿eh? Bueno, vamos a ir al siguiente corte. Ya volvemos, mis amigos, en Más Dios con Nosotros. A mí, tu gracia inunda mi vida.
se rompen en ti. Vivo en tu presencia, en tu gloria. Las cadenas que me ataban hoy se rompen en ti. Vivo en tu presencia, en tu gloria. Este es mi mejor momento, nada me va a detener. Quiero vivir a cada instante en tu presencia. Este es mi mejor momento, nada me va a detener. Quiero vivir a cada instante en tu presencia. Excelente. Muy bien, gracias Jesse, gracias por compartir con nosotros en esta noche. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad y que Dios le bendiga a cada uno. Bueno, ninguno de los que están acá fue alumno o es alumno del Colegio Gutenberg. Ninguno. Parece que no, porque hubiera sido toda una sorpresa que alguien del Gutenberg, ex Gutenberg, esté ahí con nosotros. Bueno, gracias Jesse y Generación Omega. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, mis amigos, seguimos compartiendo aquí en Dios con nosotros la programación que estamos disfrutando aquí en esta noche, conociendo los colegios de la Asociación de los Hermanos Menonitas en el Paraguay. En este caso, la última institución que se ha abierto es la de Campo 9. Actualmente, Marcelo, ¿cuántos estudiantes tienen y hasta qué grado? Y si van también con el mismo perfil que Santaní. Sí, bueno, nosotros estamos empezando con 302 alumnos. Desde el jardín hasta el 7º grado, ¿verdad? Y ahí vamos a agregar... 8 menos que los del Santaní. Exactamente, ¿verdad? 310 sí. Comenzaron y ustedes 302. Sí, bueno, en febrero empezamos con algunos más, pero ahí algunos, claro, que vienen y se van y bueno, ahí nos quedamos con 302 en el momento. Entonces, ahí en Campo 9, ¿verdad? ¿Y tiene el mismo enfoque también, la misma visión, el mismo objetivo que tienen los otros colegios Gutenberg? Sí, ese tema de educación integral creo que de mucho se habla, ¿verdad? Entre muchos colegios dicen que ofrecen una educación integral y a veces hay que analizar qué es integral, ¿verdad? Una preocupación hacia la familia, el niño, preocupación con los funcionarios, desarrollo espiritual, ofreciendo también desarrollo social, ofreciendo también enfermería. Entonces, a veces lo que una institución va a llamar de integral, no hablo entre el Colegio Gutenberg y Albert Schweitzer, pero a veces otras instituciones hay que ver qué es integral, ¿verdad? Y dentro de la institución cada uno define, ¿verdad? Una definición quizá un poco diferente, ¿verdad? Lo que es integral, ¿verdad? Y ahora, ¿ustedes también quieren enfocarse en la parte técnica? Ese es el sueño, ¿verdad? Ese objetivo. Creo que nosotros fuimos invitados por el grupo CEDEC. CEDEC significa Cooperación Empresarial para el Desarrollo Comunitario, que es un grupo de empresarios que nos invitó a venir a Campo 9. Entonces, en la verdad que el Gutenberg de Campo 9 es un poco diferente, en el sentido que es, en la totalidad tiene un apoyo de empresarios de Campo 9, ¿verdad? Lo que es un poco diferente quizá en el sentido de los otros colegios Gutenberg, que tiene un apoyo también del Kinderwerk Lima, que es esta asociación, ¿verdad? Ellos hacen parte de nuestro consejo, como los otros colegios, pero no aportan parte financiera, ¿verdad? Muy bien. Holly, los colegios, en este caso los 4 colegios, 3 Gutenberg y el Alberto también, no solamente están haciendo un aporte social, educacional a la sociedad paraguaya, sino que me imagino con 4 colegios, 310 en uno, 302, ¿cuántos tiene el Gutenberg? 1527. 1527, hay un aporte social también muy interesante cuanto a docentes, a personal. ¿Tenés cifras de esos? Claro, si sumamos los alumnos en los 4 colegios, son un poco más de 2.650 alumnos con poco más de 280 funcionarios. Ajá. Y creo que esa es una buena oportunidad de agradecer a las diferentes iglesias, porque estos funcionarios vienen de diferentes iglesias y siempre solemos decir son misioneros enviados
para trabajar con alumnos, con jóvenes, y estamos muy agradecidos por los diferentes funcionarios que vienen de estas iglesias. Y de estos 2.650, ¿se maneja algún dato aproximado de cuántos becados están? Bueno, eso es diferente en los colegios. En el Colegio Gutenberg, Asunción Lambaré, Delberto, ¿tenemos cuántos? Tenemos 56%, eso sería alrededor de 680 alumnos becados. Miren, El Gutenberg más del 50%. Sí, sí, el Gutenberg Santaní tiene aproximadamente un 48%. Sí. 48%. En Campo 9 en el momento estamos con 71% de los alumnos becados, que serían 71. 217. Más lucha es Schweizer el maneja Schweizer. unos 40% aproximadamente, 40-45%. Sí. Tenés que saber, Darío, que aparte de los becados, las instituciones mismas son altamente subvencionadas, sea por donaciones originarias. En Santaní tuvimos la dicha de que un empresario dijo, yo tengo el lote 3 hectáreas, excelente ubicación, yo me encargo de ayudar con levantar eso. Después encontramos otros socios. En Campo 9 prácticamente una industria, una sola familia puso toda la parte edilicia, infraestructura y beca también, pero la subvención real va mucho más allá de las becas. Excelente. Pero es una linda forma de involucrar a funcionarios. Como iglesia solo nunca podríamos hacer, o sea, como involucrar empresarios que cada vez más desarrollan esa visión de responsabilidad social y de brindar cosas adicionales a su gente que trabaja con ellos. Realmente. Bueno, algo que me gustaría, no sé quién de los 4 directores acá podrían, ¿cómo definirían a los colegios Gutenberg y el Alberto también? Con un enfoque constructivista, conductista, ¿cómo se definirían ustedes? ¿O es una mezcla, como decimos en esa guaranía, una mezcla de diosa y pantera, verdad? Bueno, estamos tratando de buscar lo bueno, retener lo bueno de las diferentes pedagogías que existen en el mercado pedagógico, por decirlo así. Por supuesto, estamos deseosos de construir el conocimiento en el joven, en el niño, de que él pueda descubrirlo, ¿verdad? Experimentarlo, disfrutarlo, pero es un poco una simbiosis, juntar, digamos, diferentes conceptos de las diferentes pedagogías corrientes que existen para lograr realmente que el niño esté o el joven esté preparado para enfrentarse a la vida real, ¿no? El niño, el joven está expuesto hoy en día a unos cuantos desafíos y estamos deseosos que él esté preparado para el día a día, que esté preparado para tomar decisiones acertadas ante las diferentes opciones que existen, y para eso él debe en cierta medida experimentarlo, analizarlo, sintetizar, en fin, buscar las mejores opciones posibles ante las realidades que se van dando, de tal manera que en el día a día después él pueda desenvolverse dentro de nuestra sociedad, ¿no? Porque depende mucho de eso para analizar después el perfil del egresado que uno quiere dentro de su institución, ¿verdad? Sí. Pero de eso vamos a seguir hablando, mis amigos. En instantes vamos a cumplir con nuestros consejos comerciales y ya volvemos. Seguimos en Dios con nosotros, mis amigos. Esta es la programación, mejor dicho, que estamos compartiendo con todos ustedes aquí, agradeciendo como siempre también la colaboración de Lácteos Los Colonos. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Una fresca tentación de primavera por pureza, por calidad, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. Tiene leche entera, leche descremada, 100% light, leche entre salud y sabor, descremada con fibra activa, un balance perfecto, con la calidad de la cooperativa, por supuesto, de Colonias Unidas. Antes de ir a estos consejos comerciales, habíamos dejado una pregunta aquí para nuestros directores también del Colegio Johannes Gutenberg. ¿Cuál es el perfil
que esperan ustedes? Delbert ya lo mencionó de alguna u otra manera, jóvenes que puedan enfrentar el día a día. Ese es uno tal vez de los perfiles, pero Ledesma, ¿cuál sería otro de los perfiles que ustedes como colegio Albert Schweitzer tienen o planifican en cuanto al alumno? Bueno, Bodi, el señor Delbert en realidad había mencionado que sería un error, lo dijo en otras palabras, pero sería un error para cualquier institución casarse con una sola corriente pedagógica. Cada una de ellas tiene un aporte específico en la educación para nosotros, y lo bueno en esto, y reitero nada más lo que él ya mencionó, es rescatar aquello positivo que nosotros podemos usar hoy en nuestro contexto específico, ¿verdad? Y a tu pregunta, uno de los perfiles que nosotros, en realidad toda una lista, casi de 20 especificaciones, pero redondando un poquito, podemos pensar un poquitito en jóvenes que estén capacitados para reflexionar acerca de aquello. Nosotros solemos decirlo así, de esta manera, que jóvenes, personas en formación, digamos, que puedan leer su, entre comillas, leer, ¿verdad? Su entorno, leer su realidad, leer su momento histórico y actuar éticamente en base a los conceptos, las ideas que nosotros podamos venderles, entre comillas, también eso de vender, enseñarles, proveerles a través de nuestros colegios, en particular del Colegio Alberto Schweitzer. Por otro lado, si nosotros pensamos en esto de un perfil crítico, ¿no es cierto? Un perfil que tenga una mentalidad bien clara, bien direccionada, y decía también éticamente aceptable para la sociedad. Por otro lado, también que tenga una formación científica bien de punta, porque hoy en día no podemos hablar de esto. Como colegio cristiano, creo que primero colegio y cristiano, por el otro lado, lo que mencioné tiene que ver con lo cristiano, de alguna manera, pero el colegio, una institución educativa, está para eso, para enseñar, para formar, para apuntalar a los niños y a los jóvenes para el futuro, digamos, ¿no? Darles las herramientas para que ellos puedan pelear, digamos, de buena gana y con las mejores armas lo que les espera cuando más grande, ¿no? Eso es justamente porque la pregunta que quiero hacer a continuación, tal vez Delbert y un poco aquí también el señor Ledesma contestarán, es a referencia de que hay ciertos colegios que han producido, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, el Colegio Nacional de la Capital, una institución ya de años, fue o es uno de los colegios que mayormente, o sea, una buena cantidad de expresidentes ha producido. En otros lugares también se mide mucho lo bueno y hasta lo malo también de una institución, los alumnos que proveen para la sociedad. ¿Tienen referencia ustedes, 25 años, qué alumnos han producido que han sido de beneficio para la sociedad? Sí, en esa trayectoria de 25 años justamente nos estamos interesando últimamente, bueno, dónde están nuestros egresados, qué están haciendo, en qué posición está, cómo se les está yendo en su vida. Porque hasta el año pasado hemos tenido ya más de 2.100 egresados en las 19 promociones que hemos tenido. Y los estamos encontrando hoy en día, por supuesto, los de las promociones más recientes, todavía un buen porcentaje en las universidades, y estamos recibiendo el retorno que el acceso de ellos a las universidades es bastante bueno, por decirlo así, con un alto porcentaje de egresados en las universidades. Después encontramos un buen porcentaje también en el mundo laboral, en las diferentes industrias que están en las cercanías de Asunción. Y de las promociones, de las primeras promociones, sí encontramos a nuestros egresados ya en ciertas posiciones bastante buenas, por decirlo así, porque están en la edad de 30, 35 años, bien posicionados, ya tienen su trabajo asegurado, están en una empresa, digamos, con buenos ingresos, ya tienen una familia estable, ya tienen hijos, y hoy en día están viniendo cada vez más estos egresados de las primeras promociones para ubicar a sus propios hijos en nuestra institución, y estamos en el esfuerzo, y a lo mejor aprovecho el momento también para extender la invitación a nuestros egresados. Estamos tratando de
de fortalecer el vínculo con nuestros egresados. Ahora, Delbert, el acceso, esa gente que ya está, por decir así, en jefaturas, que están en una buena posición, tienen una buena remuneración, creo que ese era uno de los propósitos. Ahora, es difícil medir, aclaremos también eso, pero se puede hablar de que han podido mantener los valores que por tantos años se les ha enseñado cuando estuvieron dentro de la institución. ¿Se puede ver frutos? ¿Tienen alguna forma de medir eso o todavía no lo han podido hacer? Es difícil, digamos, medir. Estamos planificando hacer algo más científico para tener, digamos, porcentajes más claros con relación a eso. Ahora, solamente como un ejemplo de una experiencia que tuvimos el año pasado, que nos pareció bastante interesante como un indicador, digamos, del lugar o del rol que están desempeñando dentro de la sociedad. El año pasado, a inicios de año, encontramos en uno de los periódicos nuestros nacionales un clasificado donde se les pedía o se pedía concretamente a alumnos egresados del Colegio Gutenberg. Hace 25 años nuestro director técnico trajo un periódico de Brasil con esa información y decía: yo sueño tener eso en el día de mañana de egresados nuestros del Colegio Gutenberg. 24 años después se hizo realidad. Es un parámetro para decir, digamos, entre varios que a los cuales uno puede recurrir, pero estamos teniendo cada vez más empresarios que están solicitando por egresados nuestros, nos están llamando porque tenemos un departamento de escuela-empresa que busca relacionar justamente a los egresados con las empresas. En cierta medida, si miramos lo que es, digamos, el mundo de trabajo, hay mucha necesidad de mano de obra calificada. Sí, también estamos viendo, por otro lado, familias estables, porque eso es parte de la formación también, y estamos deseosos realmente que ellos puedan transmitir a sus propios hijos lo que ellos han experimentado, digamos, en cuanto a principios y valores. Ahí ya es más difícil, digamos, hablar de porcentajes en cuanto a ello, pero estamos bastante gozosos, realizados, digamos, por el trabajo que se pudo hacer, con mucha humildad lo digo, y como decía, deseamos de una u otra manera volver o profundizar esa relación con los egresados, y en esa dirección estamos justamente con egresados de las primeras promociones, buscando, bueno, cómo podemos nosotros justamente relacionarnos más. Excelente. Muy bien, señores, tenemos que ir cerrando nuestro encuentro en la noche de hoy. Lastimosamente el tiempo se nos fue. Alfredo, muchas gracias por participar. Un placer, palabras finales. Un orgullo estar con este equipo. Gracias también a todos los directores, al señor Delbert Unruh, también a Marcelo Barkentin, al profesor Gerd Siemens y, como siempre, también al licenciado Roberto Ledesma y al pastor Holly por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Esto fue la introducción. Ya en los sucesivos programas vamos a tenerlos en forma personal a cada uno de ellos para conocer a profundidad la labor que están desempeñando en cada contexto los colegios Gutenberg y también el colegio Albert Schweitzer. Hasta aquí, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.